Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que les he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor, y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo don Guillermo Ortiz Mondragón en la voz del padre Didier. ¿Cuántas veces los misioneros, los catequistas, los padres de familia, los que se consagran a la vida religiosa en el servicio de la palabra,
se sienten confundidos al no ser escuchados. Eso sucede también al diácono, presbítero y obispo. Todos nos preguntamos, ¿por qué si llevamos la palabra de Dios no la reciben? Y esto es lo que le sucede al mismo Jesús. Él vive toda su vida en Nazaret. Ya a los 30 años, más o menos, comienza su ministerio. Por esta razón, al verlos regresar a casa, todos se extrañan. Es ya conocido, cosa que sucede también con el profeta, que era conocido y sin embargo no reciben la palabra de Dios quienes lo escuchan. Ciertamente la persona ligada a la palabra íntimamente, como siempre debiera ser, va a ser rechazada, pero no en atención a su persona, sino al mensaje que da. Jesús proclama el reino invitando a la conversión, como Jeremías lo hace. Aquí vemos claro que nos quedamos con la idea anterior, con la tradición, nos ajustamos a lo que nos conviene. El templo es lo máximo para el pueblo elegido y hablar de su destrucción es una amenaza para todos. Jesús no es aceptado como enviado del Padre, sino como el hijo del carpintero y pariente de conocidos en el lugar. Aferrados a nuestras tradiciones, a nuestra experiencia, es difícil descubrir la palabra que crece en revelación de vida. El amor, siendo el mismo, se va expresando de manera cada vez más plena en la medida que crece la relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio. A nadie le gustará quedarse con lo inicial que puede convertirse en rutina. Dios es creativo al darnos su amor. Nos envía a su Hijo, expresándolo siempre nuevo y actual. Desde corazón brota vida, misericordia, consuelo y paz. Así sea.